Bueno, bien. Señor les bendice más. A quienes no he tenido oportunidad de saludar, por favor, siéntanse saludados. Vamos a exponernos a la palabra del Señor. Bien, muy bien. En una oportunidad iba en un vuelo internacional una azafata de esas que tienen por función hacer el vuelo agradable, ¿cierto? De esos vuelos tan largos que son tan hartos. Y resulta que estaba cumpliendo con su función allí en el avión, y uno de los usuarios de ese avión era Mohamed Ali, ¿sí? Que en otra época se llamó Cassius Clay, ¿recuerdan ustedes? Boxeador. Pero cuando abrazó la fe del Islam, entonces ya no se llamó Cassius Clay, sino Mohamed Ali, se cambió el nombre. Y resulta que iba pasando allí, por supuesto, y le dice la azafata: señor Ali, tenga la bondad de abrocharse el cinturón, estamos haciendo ya maniobras de aterrizaje. Entonces él se quedó mirándolo y le dijo: Superman no necesita de cinturones de seguridad. La azafata se quedó mirándolo y entre sorprendida y con cierto aire de buen humor le dijo: pero quiero decirle que Superman tampoco necesita de aviones, ¿no? Entonces debería ir volando él solito sin necesidad de nada más. Eso nos muestra que nosotros a veces queremos ser lo que no somos, ¿cierto? Y no recurrimos al que nos puede ayudar solo porque nos consideramos superiores o porque sencillamente creemos no necesitarlo, ¿sí o no? O estamos bien justificados en lo que estamos haciendo, o definitivamente creemos que es normal, así de simple, normal. Bueno, bien, hoy vamos a ver justamente con el ánimo de que cuando salgamos de acá no pensemos como Mohamed Ali, sino que tenemos profunda necesidad del Señor en nuestras vidas. Yo los invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Ok, y vamos a leer el verso 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: Génesis capítulo 3, verso 6. Y dice así. ¿Ya están todos ubicados? ¿Sí? Bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice la palabra del Señor, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron? ¿Con qué? Eso sí sería resistente. ¿Cuánto durará un delantal de hoja de higuera? Yo creo que podría ser desechable, ¿cierto? A diario tendría que hacerse uno. Vamos a hacer un alto ahí y ya seguimos. Y vamos a orar
para pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que podamos deleitarnos en su palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te quiero dar gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder exponer tu palabra, Padre Santo, en esta tu iglesia. Te pido en Cristo Jesús que me hagas un comunicador eficaz de tu palabra, que permitas, Padre Santo, que todos mis hermanos que están aquí en este momento, Señor, encuentren una administración profunda en su corazón, Señor, y que podamos entender en profundidad las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bien, entonces aquí vemos nosotros a Adán y Eva con delantales de higuera. Yo no sé ni cómo serán las hojas de higuera, ni cuántas hojas de higuera será necesario coser para lograr un tamaño como para hacer un delantal. Yo no sé si ese delantal sería como un taparrabo o cubría del cuello a la rodilla, no sé cómo sería. Pero lo cierto del caso es que denota una cosa bien particular. Estaban arrepentidos. Querían tapar con la hoja de higuera la vergüenza de su pecado. Aquí tenemos dos personas con delantales. Dice que ellos entendieron o querían alcanzar una sabiduría que les había dicho la serpiente que ellos iban a alcanzar si se comían aquel fruto prohibido. ¿Era el fruto prohibido el que daba esa sabiduría? ¿O qué era lo que estaba pasando? ¿Sería que estaban siendo engañados? Vea, yo les cuento una cosa. Dice que estaba ahí Eva y llegó el diablo a predicarle su doctrina de pecado, de desobediencia, ¿sí? Y encontró un oído receptivo en Eva. A Eva le gustó lo que le estaban diciendo y prestó mucha atención, me gustaría que todo el mundo prestara atención de esa manera, tanto que una sola predicación y muy simple la convirtió y la sacó de la presencia del Señor a sus huestes, ¿sí? Y dice que cogió del fruto prohibido y comió, y no conforme le dio a su maridito, para que él también pecara igual que ella. Y una vez habiendo pecado, entonces dice que se hicieron unos delantalcitos y vamos a ver qué sucedió después. Vamos a verso 7, 8, así 8. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Salieron corriendo, con delantal y todo salieron corriendo. O sea, se taparon yo no sé para qué, porque la vergüenza les siguió, ¿sí vieron? Porque cuando uno se viste, pues no le da miedo a la desnudez, ¿cierto? Ya está vestido y punto. Pero ellos se hicieron unos delantalcitos que parece que no les tapaba mucho, ¿sí? No les tapaba ni la vergüenza. Y dice la palabra del Señor que oyeron la voz de Dios y salieron a esconderse. Fíjense que dice que el Señor iba allí caminando a la luz del día, lo que nos deja entrever que ellos tenían una relación muy directa y muy bonita con el Señor, ¿cierto? Creo que podían hablar a diario. ¿Cuánto más quisiera yo que pudiera hablar con el Señor de esa manera? Como diría alguien, de tú a tú, podernos sentar, así como al parecer estaban en el yo no sé si en el paraíso había por ahí unos escaños para uno sentarse, unos asientos cómodos y ponernos a dialogar con el Señor. Pero el Señor llegó con ganas de hablar con Adán y Eva y mire lo que se encontró. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
¿Será que la voz del Señor produce miedo? ¿No? Ahí si no produce miedo, ¿por qué se asustaron? Entonces la voz de Dios sí produce miedo. Cuando estamos en pecado tenemos que sentir miedo, ¿cierto? Vamos a ver, porque si nos arrepentimos de pronto no, pero aquí todavía no se atisbaba el arrepentimiento, ¿cierto? Pero lo que sí que hicieron fue cubrir su pecado, taparlo. Y mire hasta qué punto lo taparon. Ellos estaban convencidos que su pecado estaba justificado. Mire por qué. Y Dios le dijo, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo porque estaba ¿qué? Y me escondí. ¿Estaba desnudo o estaba con un delantal de higueras? ¿Al fin qué? O hicieron el delantal pero no se lo pusieron. Aquí dice que se hicieron unos delantales de higuera, pero a renglón seguido dice que estaban desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Entonces la culpa es de la mujer y de paso de Dios, ¿cierto? Porque ¿quién le dio la mujer? Dios. Entonces ¿de quién es la culpa? De Dios, ¿cierto? Ahí vemos a Adán bien justificado. Primero porque tenía una mujer que lo hizo caer, pero además un Dios que le dio a una mujer que le sirvió para tres cosas. Nunca nadie ha cometido un error tan costoso. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y qué? Ahí yo comí. Yo comí, pero la culpa no fue mía. Pero eso sí, me lo comí. O sea, ¿cuántas veces hizo así? Fue culpa de Dios y de la mujer, ¿cierto? Y yo comí. Y entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Oiga, nadie tuvo la culpa, ¿sí se dieron cuenta? Nadie tuvo la culpa. En últimas, ¿de quién fue la culpa aquí de todo esto? Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Entonces ya saben a quién darle las gracias, ¿no, damas? Las que ya fueron madres, saben de qué están hablando. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya sabemos a quién darle las gracias, ¿cierto? Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? Venga, ya la cosa cambió. Ya la cosa cambió. Entonces estaban de higuera,
y el Señor se los cambió, les cambió el modelito, les diseñó otro, de piel. ¿La piel de dónde sale? De los animales, ¿cierto? ¿Y la higuera de dónde sale? De la higuera, de la tierra, de las matas. Pero le quiero contar que aquí hubo un cambio. Entonces el Señor le dijo, sí señor, se van para afuera, pero ese modelito que llevan no me gusta. ¿Por qué? Porque ese se les va a romper tan pronto salga. Entonces les hizo uno y sacrificó un animalito, ¿cierto? Con eso hubo derramamiento de sangre. Allí hubo expiación de pecado, dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Entonces hubo un pecado, se cubrió ese pecado y ellos se pusieron unos delantales de piel. Entonces salieron diferentes. Fíjese que hasta en eso el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Para nosotros era suficiente un delantal de higuera, pero el Señor nos lo cambió por un delantal de piel. Una piel que decía que ese pecado que ellos habían cometido había sido perdonado, ya como un acto profético, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que morirá un justo por culpa de los culpables. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué culpa tenía el animalito de la piel de que Adán y Eva hubieran pecado? Nada, pero muerto fue, por causa de ellos. Miren ustedes, y dice después que el Señor ordenó que sellaran un área especial. ¿Ustedes recuerdan qué área era? Le ordenó a los ángeles que cubrieran el área y dicen que una espada giraba allí permanentemente. ¿Qué área era? El árbol de la vida. ¿Y con qué propósito lo cubrió? Para que no comieran de él. ¿Por qué? Porque el plan de redención ya estaba hecho. Lo que pasa era que no se había cumplido. Entonces, ¿qué decían? Imagínense ustedes, bien pecadores como estaban ahorita, cubiertos de pecado, de culpa por supuesto, y fuera de eso llegan y tocan el árbol de la vida. Sería algo inusual, ¿cierto? Entonces serían por siempre malvados. Tendrían una vida llena de pecado, llena de culpa y eterna. ¿Cómo les gustaría a ustedes ese tipo de vida? No, la vida eterna que se nos promete es una vida eterna libre de pecado. ¿O no? Libre de pecado, si no por allá no llegamos. Sí, primero arrepentimiento y después la promesa. ¿Cierto o no cierto? Ok, entonces en ese estado salen el hombre y la mujer, los primeros creados por el Señor, salen de un sitio especial que les fue preparado exclusivamente para ellos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿La creación era bonita o era fea? ¿Era bonita o era fea? Bonita, ¿cierto? Pero mire que por más de que era bonita, el Señor se hizo uno más bonito para ellos todavía, porque les hizo un Edén especial. Dentro de lo bello de la creación, les hizo algo más bello que él llamó el jardín del Edén. ¿Sí? A mí el Señor un día me daba esa comparación y me gusta, porque cuando ustedes, parejas, tienen un apartamento, se casan, dicen que el que se casa quiere, ¿cómo es? Canasto para la plaza y algo así, ¿cierto? Casa y canasto para la plaza. Entonces nos vamos para una casa nueva o vieja, pero los dos solitos, ¿sí? La vieja se queda en la otra casa. Así es, dice la, y serán, y dejarán a su padre y a su madre, y serán los dos solitos. Bien, ok. Entonces miren lo que pasa aquí. ¿La casa es bonita? Sí, yo les garantizo que es la mejor que pueden pagar. No, nadie le dice a su esposa, busquemos la más fea que veamos y para allá nos vamos. No, no, no. Lo mejor que podamos pagar, ¿cierto? Entonces se van los dos. Muy bien, allá llegan. El piso lo arreglan divinamente, ¿sí? Hacen un aseo general antes de llevar las 4 cachivaches que tienen a ese momento, porque ni muebles tienen todavía. Pero eso sí, limpiecito, el piso brilla, ¿ok? Muy bien, entonces mi amor, esta es nuestra alcoba. Y la otra, la que queda, van y se paran los dos frente a la puerta, y este es el del niño, cuando venga,
Este es el de él. ¿Lo tienen feo? No, bonito. Tiempo después, quedan embarazados. Los dos felices. Felices. Que dice, ya tenemos usuario para la pieza. ¿Y llega y lo tiran al piso? No. Le preparan una cunita, ¿cierto? Que llaman un Moisés. ¿Se acuerdan, no? Fea como el que más la preparan, ¿o no? Bonita. ¿Sí o no? ¿Usted sí recuerda esa? ¿Era fea o era bonita? Bonita. La señora Belén sabe hacer unas faldas bonitas para esas camas. Entonces sí ve, ¿no? La mejor alcoba, bien preparada, pero fuera de eso le preparan un Moisés para él. Así hizo el Señor con el hombre. Entre la belleza de su creación, le preparó un Moisés, que lo llamó el jardín del Edén. Ahí era donde lo iba a poner para cuidarlo. El hombre siguió de mal en mal. Siguió de mal en mal cuando salió del Edén. Y dice Calvino, no yo, sino Calvino, que el hombre siguió cayendo tan bajo, tan bajo, tan bajo, no lo trancó nada. Siguió cayendo, 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 cayendo y cayendo, hasta que llegó a algo que él llama la depravación total. Y ahí se estacionó. Ya como no podía caer más bajito, ahí se estacionó. Y así siguió viviendo. Empezaron a crecer, tuvieron hijos, y recuerdan que uno de ellos mató al otro, ¿sí? Y lo mató, ¿por qué? Porque tuvo celos, que su sacrificio y su ofrenda fue agradable a Dios y la de él no. Entonces dice la palabra que fue ¿por qué? ¿Envidia? Envidia, claro. ¿No sería más bien porque al Señor no le gustaban las verduras? No, y las frutas, ni nada de eso, no. Porque eso fue lo que le llevó Caín, ¿cierto? Eso le llevó, todas podridas, ¿cierto? Yo creo que le llevó las mejores, claro, claro. Pero llevó un corazón enrarecido, porque ahí después el Señor le dijo, ¿por qué se puso triste, joven? ¿Por qué se puso triste? Que él estaba diciendo al Señor, no tiene por qué estar triste, su ofrenda me es grata. Pero él tenía el corazón en unas circunstancias extrañas, y eso fue lo que le molestó al Señor. Bueno, entonces el hombre siguió pecando feliz, y tan feliz que coge aviones y va convencido que no necesita cinturón de seguridad, que se puede matar en el primer accidente, o que va en la bicicleta y se puede estrellar contra el siguiente poste, o que va en la moto y se lo lleva a un carro. Eso parece que no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene la maleta lista. No ha llamado al Señor a decirle, Señor, ven, ya que yo estoy en estas condiciones, permíteme, nos pongamos nosotros de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, le dice, o no le dice. Llega un momento en que el Señor se revela en nuestras vidas y hay quienes deciden aceptar, ¿cierto? ¿Y el requisito cuál es? Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero entonces mire la situación en la que nosotros nos ponemos. Ya leímos Génesis. Ahora vámonos por favor para Romanos. Y estacionémonos por favor en el capítulo 6 de Romanos. Muy bien. Capítulo 6 de Romanos, y vamos a leer inicialmente el capítulo, 5, primero 5 y después el 6. Capítulo 5, verso 18. ¿Estamos ubicados? Y dice así, vamos a leer 18 y sucesivos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Escuchen por favor, vamos a repetir eso. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿de quién estamos hablando? De Adán, de eso que acabamos de ver ahí. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es justo? El justo por la fe vivirá. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es justo? Justo es el que no debe, ¿cierto? Nosotros por el pecado teníamos una deuda. Ah, la teníamos. No somos justos entonces, ¿cierto? Ah, entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, el Señor un día nos llamó, nos salvó y nos justificó. ¿Sabe qué es justificación? ¿Qué es justicia? Voy a decirlo hoy por enésima vez. Enésima vez. La justicia es la posición que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor Jesucristo viene a mi corazón, viene con un combo. Él no viene solo. Viene con un combo. La gracia es un combo, ¿ustedes sabían? Viene lleno de cosas. Es más, yo cada día descubro cosas nuevas en la gracia. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que en ese lugar que Dios consigue para mí, es un lugar en el que Dios el Padre, con quien era mi deuda, por causa del pecado, me encuentra justificado. Ya no le debo, a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? Me encuentra justificado. Quiere decir que esa deuda del pecado ya no la tengo, porque el Señor Jesucristo la pagó por mí. O sea, yo no le debo nada. ¿Eso está claro? Soy justo. El Señor me ve así, con el filtro del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces miren lo que está pasando. ¿Somos pecadores? ¿Tenemos que quedarnos así para siempre? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces ya vieron por qué tuvo que morir el animalito del que sacaron la piel, ¿cierto? Tenía que haber un muerto en alguna parte y tenía que haber sangre. Porque si uno hubiera podido ser el Señor, ¿y por qué no lo cogemos y lo ahogamos? ¿Cierto? Si se muere ahogado, ¿hay sangre? Entonces el sacrificio no se ahoga con agua, ¿cierto? Pero dice que es con sangre, o sea, tiene que pasársele cuchillo para que sea con sangre. Entonces estaban cumplidos los dos requisitos. Hubo expiación del pecado por sangre y hubo una muerte. Entonces hasta ahí Adán y Eva estaban de paz y salvo. Hoy nosotros salimos con eso, lo acabamos de ver. Por la transgresión de uno, todos nosotros somos declarados culpables. Tenemos la potencialidad de pecar y tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Hasta ahí eso está claro? El asunto es, ¿nos quedamos ahí? ¿Nos quedamos ahí? ¿Por qué? ¿Será que vale la pena nosotros tomar alguna decisión o simplemente no la tomamos y punto? ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces? Dice que nosotros vamos a tener, cuando digo nosotros me refiero a los que estamos aquí sentados. ¿Pertenecemos al pueblo de Dios? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, ¿cierto? Ok, nosotros ya nos metimos en el bendecidero, ya, allí estamos. Pero la pregunta es entonces, ¿el pecado qué hace conmigo? ¿Me acaba, no me acaba? ¿Tomamos la decisión o no tomamos la decisión? ¿Qué dice? Que si yo tomo una decisión por el Señor, ¿voy a morir cuántas veces? Una. Pero si no tomo la decisión por el Señor, voy a morir 2 veces. Entonces las personas dirán, pero ¿cómo puedo yo morir 2 veces? ¿Eso es posible? ¿Que me quiten la vida o que mi vida se vaya de mí 2 veces? Entonces, una es nuestra muerte natural, ¿cierto? Cuando se acaba la vida, morimos, se termina la vida, quedamos separados de la vida. Ok, pero la segunda
es cuando nuestro nombre no se ha hallado en el libro de la vida. Y dice que vamos a dónde vamos, ya sabemos a dónde, al infierno, por supuesto, consecuencia de nuestro pecado, pero ¿hay un pero o no? Pero nosotros podemos salvarnos de eso. La cuestión es simplemente decirle no al pecado. Hace 8 días hablamos de pecado, pero hoy estamos hablando de que hay pecado, pero también hay perdón. Todo aquel que quiera será perdonado. ¿El Señor hace acepción de personas? O sea que cualquiera puede llegar al perdón, ¿cierto? Puede acceder al perdón. Todos sabemos los requisitos, ya los vamos a ver. Pero yo quiero en este punto hacer un alto, porque es necesario que el pecado que todos llevamos y que fue perdonado por el Señor, ¿nosotros pecamos o somos pecadores? Cuando digo nosotros me refiero a los que estamos aquí sentados. Bueno, yo estoy de pie. Ustedes que están ahí sentaditos, ¿pecan? ¿Son pecadores o pecan? ¿Qué diferencia hay entre un pecador y un cristiano que peca? Varias veces les he hecho esa pregunta. El cristiano no llega al fondo. El cristiano tiene el Espíritu Santo que lo redarguye, que le dice y que lo lleva a arrepentimiento. El pecador, en cambio, se la goza, disfruta su pecado y cada vez lo hace con más frecuencia y no le importa. No le importa que su pecado lo separe de Dios. Entonces usted llega un día a una casa extraña, lo reciben, usted llega a la sala y sobre la mesita de centro de la sala, ahí hay un dinero con el que la señora va a ir a mercar. Pero usted no dice eso es ajeno, usted dice, ay, el Señor si no me abandona. Siempre la bendición ahí donde quiera que yo llegue. Sí, así somos los que ustedes robamos en el nombre del Señor. No, eso es mentira. Un cristiano no puede robar de esa manera, no puede pecar así. No, eso es un impostor, ese no es un cristiano ni una crispeta. ¿Sí o no? Eso es un cristino. Entonces miren ustedes, hasta ahí nosotros debemos determinar. ¿Y qué pasa con ese pecador? Estamos hablando del pecador que llegó y vio la plática, entonces la cogió y se la guardó, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues la señora sí notó que la plata no estaba, pero le dio pena decirle, disculpe pastor, ¿usted cogió la plata que estaba ahí sobre la mesa? Sí, o la vio por lo menos. ¿Yo? ¿Cuándo? Señora, yo acabo de llegar, por si no se dio cuenta. Sí, pero ya la plata está en el bolsillo. Ok, no. Entonces, ¿qué pasa? Al principio le da pena. Sí, el que está haciendo el curso para pecadores, entonces primero la coge, tal. Listo, le dio vergüenza y todo, pero con eso fue y pagó unas deudas que tenía, ¿cierto? Claro que se le abrieron otras, eso sí, pero pagó las que tenía. Después volvió y la misma oportunidad. Ahí lo pensó, ya no lo pensó 3 veces, lo pensó solo 2. Y finalmente, al bolsillo. ¿Sí o no? ¿Así somos o así hacemos? Tan, al bolsillo. La siguiente vez ya no lo pensó sino una, y ya fue más fácil. Las siguientes ya era más fácil. Ahí sí es cuando se dice, lo robé, pero normal. ¿Qué quiere decir normal? No sentí nada, no me importó. No, y no, empezó como a disfrutarlo, la verdad, ¿sí? Entonces ya le da como cierta cosa, como cierto deseo por ir a robar, y ya aprendió también que ya no trabaja, ¿ya para qué? Si ya aprendió una labor lucrativa, ¿cierto? Pero definitivamente nosotros estamos gozándonos en el pecado, gozándonos en el pecado. ¿Por qué? ¿Porque tenemos un Dios que nos ama?
porque tenemos un Dios que hace por nosotros lo que tenga que hacer. Entonces, ¿pecamos deliberadamente? ¿O tenemos una vida en santidad? ¿Difícil? Dificilísimo. ¿Y sabe cuánto más difícil es? Entre más querramos nosotros hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero cuando nosotros le entregamos la carga al Espíritu, dice la palabra de Dios que es Él el que nos lleva a la santidad. Es un proceso. La santificación es una posición en Cristo también, ¿cierto? Tenemos una santificación posicional. Perdón, la santificación. No, es que la justificación es un acto. ¿Sí? Mientras que la santificación es un proceso. ¿Sí? Entonces, la santificación posicional, ¿cuál es? Porque dice la palabra del Señor que su pueblo es un pueblo escogido, ayúdeme iglesia, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Entonces, si somos santos, la palabra lo dice, somos santos. Entonces, en Cristo tenemos una posición de santidad, ¿cierto? Y poquito a poco Él nos va llevando a una posición, a una santificación cada progresiva, hasta que cuando ya nosotros seamos llevados, veremos una santificación definitiva, máxima, ¿cierto? Hoy el Señor nos está exhortando. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Seguiremos así o vamos a cambiar? ¿Cierto? Yo la verdad pienso que uno cuando peca repitentemente, insistentemente, consistentemente, recurrentemente y todos los mentes, es porque creemos que o Dios no existe o Dios todas me las perdona. ¿Por qué? Porque yo no necesito de cinturón de seguridad. Yo no. De vaina necesito avión, pero cinturón de seguridad no. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto por un momento la blancura de estas rosas? Yo creo que el que vea esto y diga que Dios no existe está mal, ¿cierto? Es una belleza, mire. Yo creo que Dios quisiera vernos a nosotros así, en honor a la verdad. Cualquier persona puede decir que esas flores son feas, lo puede decir, se lo aseguro. Es el mismo que peca con liberalidad. Dirá que esas rosas son feas, pero la verdad es que diga lo que sea, ellas son bellas per se. ¿Sí o no? De suyo son bellas, ¿o no? ¿Alguien puede decir cosa distinta? El que diga que eso es feo tiene un gusto rarísimo. ¿Sí? Así nos quiere el Señor, bellos. Es más, yo creo que si me acerco deben tener un olor fragante, delicioso. Así nos quiere el Señor. Así nos quiere el Señor. Pero nosotros nos esforzamos tremendamente para olerle feo al Señor. Para que el Señor nos vea y haga así. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta cuándo, Jairo? Pastor, devuélvale la platica a la señora. ¿Sí o no? No se la lleve, hermano. No se acostumbre. Devuélvale la platica a la señora, al Señor. Sí, no es que la platica del mercado, no, pero a mí eso no me importó. Eso a mí no me importó. Entonces, ¿qué pasa? Al marrano usted lo puede coger. Ustedes han visto un marrano, ¿cierto? ¿Todos conocemos un marranito? Ok. A él, usted lo coge en no me acuerdo en qué canal de la televisión, es que sale de vez en cuando una propaganda de una señorita que su mascota es un marrano. Sí, se llama un mini pig, creo que se llama, un mini pig, un marranito chiquito rosado, bonito. Sí, pero le toca mantenerlo amarradito, porque a ella le gusta bañarlo y perfumarlo. Y al marranito le gusta eso, pero cuando va con la correa, porque cuando lo suelta, se acuerda que es un marranito y va a revolcarse en el barro. ¿Cierto? Así somos nosotros, ¿o no? Nos sueltan y vamos a revolcarnos en el barro. Cuando uno sale, yo todavía lo recuerdo, ¿sí? Uno sale de la casa bien vestidito. Pueda que no se ponga a diario lo mejor, pero limpio sí salía.
porque donde no saliera limpio mi mamá me cogía de la oreja. ¿Para dónde va, joven? Sí. Entonces yo salía limpio, me bañaba a diario, ¿sí? Me ponía los zapaticos de diario para salir a jugar, pero los lustraba. Sí, limpio. Limpio sí iba, eso sí. Pero eso al mediodía ya no se distinguía entre un tronco viejo y yo. Ambos estábamos horriblemente puercos. Por supuesto, cuando yo iba a entrar a almorzar, paré ahí, joven, un momentico, ni siquiera me decía váyase a bañar, sino que sacaba la manguera, hermano. ¿Cierto? Porque me odiaba, ¿o no? Claro, pues semejante lavada con manguera al frente, no, mucho frío. Eso no se lo hace al que odia, no. Lo que pasa era que me amaba, pero en la mugre se tenía que quedar afuera, ¿o no? Aquí no me venga a pisar la casa, hermano, así con esos piececitos, no, señor. Así es el Señor con nosotros. ¿Vas a entrar? Permitico lo lavo. Pásese por la ducha de mi hijo. Así es Él. Así es Él. Y cuando nosotros aprendemos a valorar eso que el Señor hace por nosotros, es justamente cuando realmente doblamos nuestra rodilla y pedimos perdón genuinamente por el pecado. Entonces denle en otras vuelta a unas hojas de su Biblia y estaciónense por favor en Primera de Juan, capítulo 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Dije capítulo 9? No, capítulo 1, verso 9. Pero antes del 9, vamos a leer desde el 8, ¿de acuerdo? Y me voy a poner las gafas, porque si no, muy complicado. Y dice así, hay un título en el 5 que dice Dios es luz, ¿cierto? Hablamos desde ahí, no perdemos nada. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso es que sucios no podemos llegar. Si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo ¿qué? ¿Quién? La sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, entonces ¿qué decimos? Hombre, no necesito cinturón de seguridad, ¿para qué? Si yo no peco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, o sea que no engañamos a nadie más, nosotros. Uno puede decir y seguir diciendo, la mujer es la que me dio, fue la que me dio a comer, y la mujer que dice, fue el diablo, sí, diga lo que quiera, cuando cogió la plata, pues no es que yo necesitaba, yo qué culpa tengo, y yo necesitaba, y cuando la conté, era justo lo que necesitaba, yo qué culpa, eso que me lo mandó el Señor. Siempre el Señor sale a perder en toda esta ecuación. Sí, porque en últimas, ¿quién me hizo pecador? Pues Él. ¿Él me hizo pecador? Bueno, pues, el Señor aquí le está diciendo, miren, ahí vamos a llegar todavía no hemos llegado a la conclusión, no hemos llegado a la parte álgida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Que somos pecadores. Esa sí es la verdad. Pero mire lo que dice el Señor, verso 9, y por favor subráyenlo en sus Biblias, si no tienen pues reato de rayar su Biblia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hombre, te amo. Te amo, no importa cuál sea el pecado, te amo y estoy dispuesto a perdonártelo. ¿Cuál es el requisito? Confiéselo.
Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y qué? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí está viendo usted? No está en nosotros. De modo que sí necesitamos cinturón de seguridad. De modo que sí necesitamos al Señor todos los días y cada rato. Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a escucharnos. No importa el pecado. No importa el pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Es más, al Señor no lo vamos a sorprender. Él estaba ahí cuando nosotros cometimos el pecado. Lo cometimos en sus narices y no nos importó. De modo que Él ya lo sabe. Por eso, por horroroso que sea el pecado, tengan la absoluta seguridad que el Señor no va a hacer. ¿Usted en esas? No, Él ya estaba ahí, Él nos vio y a Él le consta todo lo que hicimos. Es más, vio la flagrancia, la liberalidad con que lo hicimos, no nos importó nadita. Y cada vez lo hacemos con más facilidad. Tenemos entonces que rogarle al Espíritu de Dios, que mora en mí, que mora en ti, que nos redarguya todos los días, que nos dé nosotros lástima ser como somos. Es cierto que nosotros no debemos merecer, ¿no? Nosotros no tenemos nada en el Señor porque lo merezcamos, ni por esperarlo mucho. Todo lo que nosotros tenemos en el Señor es por gracia. Es regalado. Es regalado. ¿Ustedes no aprecian un regalo así o sí? Es más, es que lo sorprende a uno más, ¿cierto? Porque el día de la madre, pues la madre está esperando un regalo, ¿o no? Por lo menos un abrazo, un beso, una flor, mínimo. Eso sí llega, ¿sí o no? Puede que usted no tenga plata, pero un beso sí. ¿Les lleva el desayuno a la cama o no? Ay, tienen una idea, por si no lo hicieron la vez pasada. Yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que valorar lo que yo tengo. Tengo que amarlo. Tengo que amarlo. Yo tengo que salir adelante un paso más para defender mi relación con Dios. El Espíritu Santo dice en el mismo libro de Romanos que estamos leyendo ahora un poquito más adelante, dice: mis amados, escudriñense para adentro un ratico, miren para atrás y para adentro y miren si ustedes hoy son los mismos que hace 5 años, que hace 10 o que hace 20 años. ¿Es el mismo boquisucio de hace 5 años o cambió? ¿Peca con la misma liberalidad o ya no? Normal. Pero ¿qué dice? Escudriñese. Y si descubre, escúchenme bien, si descubre que hoy es el mismo de hace años, le tengo una pésima noticia: el Espíritu no está en usted. Y se la voy a grabar todavía. Y si el Espíritu no está en usted, usted no es de Cristo. Más claro no puede hablar el Señor. Más claro no puede hablar. Si pecamos y no nos duele, es porque estamos en problemas. Pero si el pecado, lo que Dios llama pecado, igualmente a mí me ofende, igualmente a mí me duele, algo distinto está pasando de lo que pasaba hace unos años. Definitivamente yo ya no soy el mismo. Yo ya no soy el mismo. Dios me ha demostrado su amor. Y por ese amor que Dios me ha mostrado, yo tengo que decirle no al pecado. Mis amados, hoy le repito algo que dije hace 8 días. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. El que llega a la conclusión que su pecado lo está matando, lo confiesa y se arrepiente. ¿Qué dice? Dios es fiel y justo y librarlo de toda maldad. Y librarlo de toda maldad. ¿Y qué? Librarlo de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Cada vez nos va a hacer más limpios, pero solamente en Él. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias porque tú hablas claro. Señor, contigo, Señor, no nos llamamos a engaño. Todo está escrito, todo está claro. Hemos entendido que el pecado, Señor, trae a nuestras vidas desgracia, que justamente por causa del pecado los primeros padres, Señor, perdieron el privilegio de estar a tu lado, porque tú no los querías contra su voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy, Señor, yo te quiero dar gracias por la posibilidad que me das de poder ser salvo, por la posibilidad, Señor, que me das de perdonar mi pecado. Te pido que me ayudes, que hagas de este pecado, Señor, una oportunidad para acercarme más a ti, Señor. Hoy yo te doy gracias porque sé que tú harás, que me sacarás del lodo cenagoso en el que me he querido revolcar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser esas personas que tú quieres que seamos. Señor, tú sabes de qué tengo necesidad. Tú sabes el pecado, Señor, que estamos arrastrando. Tú sabes cuál es el pecadito mascota que no hemos querido soltar. Perdónanos, perdónanos, Señor. Déjanos soltar todo aquello, Señor, que oscurezca la obra tuya en nuestras vidas y que me impida disfrutar lo que tú tienes para mí. Guárdame. Bendíceme, Señor. Que ese mundo que está afuera esperándonos, Señor, con el ánimo de devorarnos, ese león rugiente que está escondido en cada esquina esperando a quien se devora, Señor, no sea a mí, porque yo ya llegué a la conclusión de que debo confesar el pecado y pedirte genuinamente y de corazón un perdón al que no estoy dispuesto a renunciar. Guárdanos y bendícenos, perdónanos y úsanos en tu obra. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. ¿No hay avisos? ¿Sí? Sí, hermanos, recuerden que el viernes tenemos